Bienvenidas, hermanas todas, que esta posada sea un calentar el corazón para acoger debidamente al Emmanuel que está muy cerca. Celebrar las posadas es ponernos en camino al lado de José y de María. Nuestra congregación, de hecho, está caminando para llegar al centenario, hacia una nueva etapa de la historia. Y queremos salir con toda la humanidad sufriente hacia la libertad de las pandemias que nos oprimen. Nuestra posada tiene 4 momentos. En el primero escucharemos el mensaje del Papa Francisco para esta Navidad. El segundo momento, prepararemos juntas el nacimiento, el Belén, pues. En el tercer momento, pediremos posada, haciendo memoria del camino recorrido en la misión cordimariana. El cuarto y último, adoraremos al Niño Jesús, ofreciéndole la canastilla que una vez le hiciera Carmelita Serrano en diciembre de 1922. Iniciemos pues con alegría. Il Natale di Gesù di Nazareth è il mistero di una nascita che ci ricorda che gli uomini. Queridos hermanos y hermanas, la Navidad es el misterio del nacimiento de Jesús de Nazaret, que nos recuerda que los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar, como observa de modo tan brillante e incisivo Hannah Arendt, la filósofa hebrea que desmonta el pensamiento de su maestro Heidegger, según el cual el hombre nace para ser arrojado a la muerte. Sobre las ruinas de los totalitarismos del siglo XX, Arendt reconoce esta verdad luminosa. El milagro que salva al mundo a la esfera de los asuntos humanos de su ruina normal y natural es, en último término, el hecho de la natalidad. Esta fe y esperanza en el mundo encontró tal vez su más gloriosa y sucinta expresión en las pocas palabras que en los evangelios anuncian la gran alegría. Ha nacido hoy un Salvador. Davanti al mistero dell'incarnazione, accanto al bambino adagiato. Ante el misterio de la Encarnación, junto al niño acostado en un pesebre, así como frente al ministerio pascual, en presencia del hombre crucificado, encontramos el lugar adecuado solo si somos inermes, humildes, esenciales. Solo después de haber puesto en práctica en el ambiente en el que vivimos, incluyendo la curia romana, el programa de vida sugerido por San Pablo, desaparezca de ustedes toda amargura, ira, enojo, insulto, injurias y cualquier tipo de maldad. Sean bondadosos unos con otros, sean compasivos y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó en Cristo. Solo revestidos de humildad, imitando a Jesús manso y humilde de corazón, solo después de habernos colocado en el último puesto y habernos hecho siervos de todos. A este propósito, San Ignacio, en sus ejercicios, llega hasta el punto de pedir que nos imaginemos estar en la escena del nacimiento. Haciéndome yo, escribe, un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades. Questo Natale è il Natale della pandemia, della crisi sanitaria. Esta Navidad es la Navidad de la pandemia, de la crisis sanitaria, socioeconómica e incluso eclesial, que ha lacerado cruelmente al mundo entero. La crisis ha dejado de ser un lugar común del discurso y del establishment intelectual para transformarse en una realidad compartida por todos.
Este flagelo ha sido una prueba importante y al mismo tiempo una gran oportunidad para convertirnos y recuperar la autenticidad. Cuando el pasado 27 de marzo en la Plaza de San Pedro, ante la plaza vacía pero llena de una pertenencia común que nos une con cada rincón de la tierra, quise rezar por todos y con todos, tuve la oportunidad de decir en voz alta el significado posible de la tempestad que había golpeado al mundo. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pueblos. Todas estas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para hacer frente a la adversidad. Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar y dejó al descubierto, una vez más, esa pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. La providencia quiso que en este tiempo difícil haya podido escribir Fratelli Tutti, la encíclica dedicada al tema de la fraternidad y de la amistad social. Y una gran lección nos llega de los evangelios de la infancia, donde se narra el nacimiento de Jesús. Es la nueva complicidad y unión que se crea entre los protagonistas. María, José, los pastores, los magos y todos aquellos que de un modo u otro ofrecieron su fraternidad, su amistad para que el Verbo que se hizo carne fuera acogido en las tinieblas de la historia. Esto escribí al principio de esta encíclica. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Un deseo mundial de hermandad. Entre todos, he ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solos se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes hechos de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. La crisis de la pandemia es una buena oportunidad para hacer una breve reflexión sobre el significado de la crisis que puede ayudar a todos. La crisis es un fenómeno que afecta a todo y a todos. Está presente en todas partes y en todos los periodos de la historia. Abarca las ideologías, la política, la economía, la tecnología, la ecología, la religión. Es una etapa obligatoria en la historia personal y social. Se manifiesta como un acontecimiento extraordinario que siempre causa una sensación de inquietud, ansiedad, desequilibrio e incertidumbre en las decisiones que se deben tomar.
Como recuerda la raíz etimológica del verbo crino, la quisis es esa criba que limpia el grano de trigo después de la cosecha. Incluso la Biblia está llena de personas que han sido tamizadas, de personajes en crisis que, sin embargo, a través de estas cumplen la historia de la salvación. La crisis de Abraham, que abandonó su tierra, que tuvo que vivir la gran prueba de tener que sacrificar su único hijo Isaac a Dios, se resolvió desde el punto de vista teológico con el nacimiento de un nuevo pueblo. Pero este nacimiento no evitó que Abraham viviera un drama en el que la confusión y el desconcierto no prevalecieran, solo gracias a la fuerza de su fe. La crisis de Moisés se manifestó en la desconfianza de sí mismo. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Yo nunca he sido un hombre con facilidad de palabra, pues soy torpe de boca y de lengua, no sé hablar. Por eso trató de escapar de la misión que Dios le había confiado. Señor, envía a otros. Pero a través de esa crisis Dios hizo a Moisés su siervo, que guió al pueblo fuera de Egipto. Elías, el profeta tan fuerte que era comparado con el fuego, en un momento de gran crisis incluso anheló la muerte, pero luego experimentó la presencia de Dios, no en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro de una brisa suave. La voz de Dios nunca está en el ruido de la crisis, sino en la voz silenciosa que nos habla dentro de la crisis misma. A Juan el Bautista le asaltó la duda sobre la identidad mesiánica de Jesús, porque no se presentaba como el libertador que tal vez esperaba. Sin embargo, fue precisamente el encarcelamiento de Juan el evento que llevó a Jesús a comenzar la predicación del Evangelio de Dios. Y finalmente la crisis religiosa de Pablo de Tarso, sacudido por el deslumbrante encuentro con Cristo en el camino de Damasco, se vio obligado a dejar sus seguridades para seguir a Jesús. San Pablo fue, en efecto, un hombre que se dejó transformar por la crisis y por esta razón fue el artífice de aquella crisis que llevó a la iglesia fuera del recinto de Israel para llegar a los confines de la tierra. Podríamos ampliar la lista de personajes bíblicos y en ella cada uno de nosotros podría encontrar su lugar. Son tantos. Pero la crisis más elocuente fue la de Jesús. Los evangelios sinópticos enfatizan que Él inauguró su vida pública a través de la experiencia de la crisis vivida en las tentaciones. Aunque pareciera que el protagonista de esa situación fuera el diablo con sus falsas propuestas, en realidad el verdadero protagonista era el Espíritu Santo. De hecho, Él era quien conducía a Jesús en ese momento decisivo de su vida. Enseguida, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser puesto a prueba por el diablo. Los evangelistas subrayan que los 40 días que Jesús pasó en el desierto estuvieron marcados por la experiencia del hambre y de la debilidad. Y es precisamente en el trasfondo de esa hambre y debilidad donde el maligno intentó jugar su mejor carta, aprovechándose de la humanidad cansada de Jesús. Pero en ese hombre probado por el ayuno, el tentador experimentó la presencia del Hijo de Dios, que supo cómo vencer la tentación a través de la palabra de Dios. Jesús nunca dialogó con el diablo, nunca. Y nosotros tenemos que aprender de esto. Con el diablo jamás se habla. Con el diálogo jamás se dialoga. Successivamente Gesù affrontò una indescrivibile crisi nel Getsemani.
Más tarde Jesús se enfrentó a una crisis indescriptible en Getsemaní: soledad, miedo, angustia, la traición de Judas y el abandono de los apóstoles. Por último, llegó la crisis extrema en la cruz, la solidaridad con los pecadores hasta el punto de sentirse abandonado por el Padre. A pesar de ello, Él, con confianza total, entregó su espíritu en las manos del Padre y su abandono pleno y confiado abrió el camino a la resurrección. Hermanos y hermanas, esta reflexión sobre la crisis nos pone en guardia ante el peligro de juzgar precipitadamente a la Iglesia por las crisis que causaron los escándalos de ayer y de hoy, como lo hizo el profeta Elías, que, al desahogarse con el Señor, le presentó una narración desesperanzadora de la realidad. Me consumo de celo por el Señor, Dios del universo, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han matado a tus profetas por la espada. He quedado yo solo y buscan también quitarme la vida. ¿Con qué frecuencia incluso nuestros análisis eclesiales parecen historias sin esperanza? Una lectura desesperada de la realidad no se puede llamar realista. La esperanza da a nuestros análisis lo que nuestra mirada miope es tan a menudo incapaz de percibir. Dios responde a Elías que la realidad no es como la percibió. Regresa por tu camino hacia el desierto de Damasco. He dejado en Israel 7,000 personas. Todas las rodillas que no se doblaron ante Baal y todas las bocas que no lo besaron. No es verdad que estás solo. Dios continúa a far crescere i semi del regno di Dio. Dios sigue haciendo germinar las semillas de su reino entre nosotros. Aquí en la curia hay muchos que dan testimonio con su trabajo humilde, discreto, silencioso, leal, profesional y honesto. Son tantos entre ustedes, gracias. Nuestra época también tiene sus problemas, pero también tiene el testimonio vivo del hecho de que el Señor no ha abandonado a su pueblo, con la única diferencia de que los problemas aparecen inmediatamente en los periódicos. En cambio, los signos de esperanza son noticias solo después de mucho tiempo, y no siempre. Quienes no miran la crisis a la luz del Evangelio se limitan a hacer la autopsia de un cadáver. La crisis nos asusta no solo porque nos hemos olvidado de evaluarla como nos invita el Evangelio, sino porque nos hemos olvidado de que el Evangelio es el primero que nos pone en crisis. Pero si volvemos a encontrar el valor y la humildad de decir en voz alta que el tiempo de crisis es un tiempo del Espíritu, entonces, incluso ante la experiencia de la oscuridad, la debilidad, la fragilidad, las contradicciones, el desconcierto, ya no nos sentiremos agobiados, sino que mantendremos constantemente una confianza íntima de que las cosas van a cambiar, que surge exclusivamente de la experiencia de una gracia escondida en la oscuridad. Porque el oro se purifica con el fuego y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Por último, quisiera exhortarlos a no confundir la crisis con el conflicto. Son dos cosas distintas. La crisis generalmente tiene un resultado positivo, mientras que el conflicto siempre crea un contraste, una rivalidad, un antagonismo aparentemente sin solución entre sujetos divididos en amigos para amar y enemigos contra los que pelear, con la consiguiente victoria de una de las partes.
La lógica del conflicto siempre busca culpables a quienes estigmatizar y despreciar y justos a quienes justificar para introducir la conciencia, muchas veces mágicas, de que esta o aquella situación no nos pertenece. Esta pérdida del sentido de pertenencia común favorece el crecimiento o la afirmación de ciertas actitudes de carácter elitista y de grupos cerrados que promueven lógicas limitadoras y parciales que empobrecen la universalidad de nuestra misión. Cuando nos detenemos en la coyuntura conflictiva, perdemos el sentido de la unidad profunda de la realidad. La Iglesia, entendida con las categorías de conflicto, derecha, izquierda, progresista y tradicionalista, fragmenta, polariza, pervierte y traiciona su verdadera naturaleza. La Iglesia es un cuerpo perpetuamente en crisis, precisamente porque está vivo, pero nunca debe convertirse en un cuerpo en conflicto con ganadores y perdedores. En efecto, de esta manera difundirá temor, se hará más rígida, menos sinodal e impondrá una lógica uniforme y uniformadora, tan alejada de la riqueza y la pluralidad que el Espíritu ha dado a su Iglesia. La novedad introducida por la crisis que desea el Espíritu no es nunca una novedad en oposición a lo antiguo, sino una novedad que brota de lo antiguo y que siempre la hace fecunda. Jesús usa una expresión que explica este pasaje de un modo sencillo y claro. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El acto de morir de la semilla es un acto ambivalente porque al mismo tiempo marca el final de algo y el comienzo de otro. Llamamos al mismo momento muerte, descomponerse y nacimiento, germinar, porque son la misma realidad. Ante nuestros ojos vemos un final y al mismo tiempo en ese final se manifiesta un nuevo comienzo. En este sentido, toda la resistencia que ponemos cuando entramos en crisis, a la que nos conduce el Espíritu en el momento de la prueba, nos condena a permanecer solos y estériles. Al defendernos de la crisis, obstruimos la obra de la gracia de Dios que quiere manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Por lo tanto, si un cierto realismo nos muestra nuestra historia reciente solo como la suma de intentos fallidos, de escándalos, de caídas, de pecados, de contradicciones, de cortocircuitos en el testimonio, no debemos temer ni negar la evidencia de todo lo que en nosotros y en nuestras comunidades está afectado por la muerte y necesita conversión. Todo lo que de mal, contradictorio, débil y frágil se manifiesta abiertamente nos recuerda aún más fuertemente la necesidad de morir a una forma de ser, de razonar y de actuar que no refleje el Evangelio. Solo muriendo a una cierta mentalidad se logrará también dar espacio a la novedad que el Espíritu suscita constantemente en el corazón de la Iglesia. Los padres de la Iglesia eran conscientes de estos. De cada crisis emerge siempre una adecuada necesidad de renovación, pero si realmente queremos una renovación, debemos tener la valentía de estar dispuestos a todo. Debemos dejar de pensar en la reforma de la Iglesia como un remiendo en un vestido viejo o la simple redacción de una nueva constitución apostólica. La reforma de la Iglesia es otra cosa. No se trata de remendar un vestido, porque la Iglesia no es simplemente el vestido de Cristo, sino su cuerpo que abarca toda la Iglesia. Nosotros no estamos llamados a cambiar o reformar el cuerpo de Cristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, sino que estamos llamados a vestir ese mismo cuerpo con un vestido nuevo, para que se manifieste claramente que la gracia que se posee no viene de nosotros, sino de Dios.
porque llevamos este tesoro en vasijas de barro para que quede claro que ese poder tan extraordinario proviene de Dios y no de nosotros. La iglesia es siempre una vasija de barro, preciosa por lo que contiene y no por lo que a veces muestra de sí misma. Al final, tendré el gusto de donarles un libro, Don de Padre Adura, donde se ve la vida de un vaso de arcilla, donde se ve la grandeza de Dios en la reforma de la iglesia. Questo è un tempo in cui sembra evidente che la creta di cui siamo impasti es che Este es un momento en el que parece evidente que el barro del que estamos modelados está desportillado, agrietado, roto. Debemos esforzarnos para que nuestra fragilidad no se convierta en un obstáculo para el anuncio del Evangelio, sino en un lugar donde se manifieste el gran amor con el que Dios, rico en misericordia, nos ha amado y nos ama. una bugia, una menzogna. Durante il periodo della crisi, Gesù ci mette in guardia da alcuni tentativi per uscirne fuori que son destinati fin dall'inizio. Durante el periodo de la crisis, Jesús nos advierte sobre algunos intentos para salir de ella que están destinados desde el principio a ser infructuosos, como el que corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar otro viejo. El resultado es predecible. Romperás el nuevo porque el remiendo no quedará bien en el vestido nuevo. Análogamente, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Si hace así, el vino nuevo reventará los odres viejos. El vino se derramará y los odres se echarán a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos. El comportamiento correcto es el del maestro de la ley, que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos, que se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. El tesoro es la tradición que, como recordaba Benedicto XVI, es el río vivo que se remonta a los orígenes, el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes, el gran río que nos lleva al puerto de la eternidad. Y me viene a la mente la frase del gran músico alemán: la tradición es la salvaguarda del futuro. Es la salvación del futuro. Un museo. Y no un museo. Es decir, custodio de las cenizas. Las cosas antiguas las constituyen la verdad y la gracia que ya poseemos. Las cosas nuevas las forman los diferentes aspectos de la verdad que vamos comprendiendo gradualmente. Esa frase del siglo XIX. Esta es la tradición, así crece. Ninguna forma histórica de vivir el Evangelio agota su comprensión. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cada día nos acercaremos más a toda la verdad. Por el contrario, sin la gracia del Espíritu Santo, podemos incluso comenzar a pensar en la Iglesia de modo sinodal, pero en lugar de hacer referencia a la comunión, se la concibe como una asamblea democrática cualquiera, formada por mayorías y minorías. Y esto no es la sinodalidad. Solo la presencia del Espíritu Santo hace la diferencia. ¿Qué hacer durante la crisis? En primer lugar, aceptarla como un tiempo de gracia que se nos ha dado para descubrir la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para toda la Iglesia. Es necesario entrar en la lógica aparentemente contradictoria de que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se debe recordar la garantía que dio San Pablo a los de Corinto. Dios es fiel y Él no permitirá que sean probados por encima de sus fuerzas, sino que junto con la prueba hará que encuentren el modo de sobrellevarla.
Es fundamental no interrumpir el diálogo con Dios, aunque sea agotador. Rezar no es fácil. No debemos cansarnos de rezar siempre. No conocemos otra solución a los problemas que estamos experimentando que rezar más y al mismo tiempo hacer todo lo que podemos con mayor confianza. La oración nos permitirá esperar contra toda esperanza. Queridos hermanos y hermanas, conservemos una profunda paz y serenidad con la plena certeza de que todos nosotros, yo en primer lugar, somos solamente servidores a los que nada hay que agradecer, de los que el Señor ha tenido misericordia. Por eso sería bueno que dejáramos de vivir en conflicto y volviéramos, en cambio, a sentirnos en camino. El camino siempre tiene que ver con verbos de movimiento. La crisis es movimiento, es parte del camino. El conflicto, en cambio, es un camino falso, es un vagar sin objetivo ni finalidad. Es quedarse en el laberinto, es solo una pérdida de energía y una oportunidad para el mal. Y el primer mal al que nos lleva el conflicto y del que debemos tratar de alejarnos es propiamente la murmuración. No es una manía que yo tengo a hablar contra el chismorreo. Es la denuncia de un mal que entra en la curia. Aquí en el palacio hay tantas puertas y entra. Y nosotros nos acostumbramos a esto. El chismorreo que nos encierra en la más triste, desagradable y sofocante autorreferencia y convierte cada crisis en un conflicto. El Evangelio nos dice que los pastores creyeron en el anuncio del ángel y se pusieron en camino hacia Jesús. Herodes, por el contrario, se cerró ante el relato de los magos y transformó su cerrazón en mentiras y violencia. Cada uno de nosotros, cualquiera que sea nuestro puesto en la iglesia, debe preguntarse si quiere seguir a Jesús con la docilidad de los pastores o con la autoprotección de Herodes, seguirlo en la crisis o defendernos de él en el conflicto. Permítanme que les pida expresamente a todos los que junto conmigo están al servicio del Evangelio el regalo de Navidad, su colaboración generosa y apasionada en el anuncio de la buena nueva, especialmente a los pobres. Recordemos que conoce verdaderamente a Dios quien solamente acoge al pobre que viene de abajo con su miseria y que en esta misma capacidad es enviado desde arriba. No podemos ver el rostro de Dios, pero podemos experimentarlo en su vuelta hacia nosotros cuando honramos el rostro de nuestro prójimo, del otro que nos compromete con sus necesidades. Los pobres son el centro del Evangelio y me viene a la mente lo que decía aquel santo, obispo brasilero. Cuando me ocupo de los pobres, dicen de mí que soy un santo, pero cuando me pregunto ¿por qué tanta pobreza? Me dicen que soy comunista. Non vi sia nessuno che ostacoli volontariamente l'opera che il Signore que no haya nadie que voluntariamente obstaculice la obra que el Señor está realizando en este momento y pidamos el don de la humildad en el servicio para que Él crezca y nosotros disminuyamos. Felicidades a todos, a cada uno de ustedes, a sus familias y a sus amigos. Gracias por su trabajo, muchas gracias y por favor, recen siempre por mí. Muy buenas noches, hermanas, madres. A continuación, después de esta hermosa reflexión, vamos a construir o a hacer nuestro nacimiento cordimariano o personajes que conlleva este nacimiento. Lo que presenten van a decir una breve frase sobre lo que están presentando.
y así vamos formando cada una, digamos, ese nacimiento. Aquí vamos a iniciar con esta comunidad de Toluca. El personaje tuvo que haber en ese nacimiento para ayudar y digamos, pues ayudar a que naciera el niño, tuvo que haber una partera y por lo tanto a nosotros nos corresponde hacer esa presentación. Nosotras somos las parteras y la partera lo que hace es facilitar la vida y eso es lo que nosotras pretendemos. Queremos que todas seamos parteras, que todas seamos instrumentos para ser facilitadoras de la vida y poder caminar en fe y esperanza. Vamos a presentar a María. Bueno, nosotros elegimos a José porque es un hombre, no sé, yo digo que es obediente, es justo y sabe escuchar. Una persona muy sencilla, con mucha paciencia, dando siempre la libertad, tanto a María como a Jesús. Hombre obediente, que quiso cumplir la voluntad de Dios en sus sueños o por medio del ángel, para poder, pues, proteger a María y proteger también el compromiso que Dios le dio de ser padre del que iba a nacer. Y creemos que todas estas cualidades que él tenía, yo creo que las tenemos fuertemente también en nuestra congregación, en esta obrita que inspiró Dios a nuestra madre, de ser sencillas, ser obedientes, ser cercanas a los pobres y aprender de San José a escuchar, a darse a los demás como él se dio, en creer lo que Dios le pedía en el sueño. Dándole sobre todo a él esa pureza de acción, de pensamiento y de obra. Ya. Nosotros escogimos a San José porque San José pues fue el que cuidó a la Sagrada Familia y ahora pues representa a todas aquellas personas que están cuidando a los afectados durante esta pandemia. Escogimos a San José Sí, porque es un hombre que no quiso aparecer, que siempre escogió el segundo lugar. Esto nos da un ejemplo para no creer nosotras que somos las protagonistas, sino que siempre tomemos nuestro lugar, no sé, y vamos a presentar, ¿no?, que es una macetita de violetas. Bueno, también queremos ofrecer cada una de nosotras algo al niño. Mis manos, porque quiero con ellas acariciar a todas las personas que están sufriendo, consolarlas, darles apoyo, sentir que son amadas de Dios. Yo escogí unos pies para que les ofrezco estos pies que corren por los montes anunciando la buena noticia, o sea, el compromiso de la evangelización, llevar el mensaje a todo hombre. Yo presento una canasta, la llené de amor, de salud, unidad, trabajo digno, alimento, comprensión, amistad, tranquilidad y paz. Muy bien. Sí. Bueno, gracias.
Los pastores. Nosotras elegimos o quisimos como tomar el símbolo de los pastores, pero una mujer, quienes pues de ellos recibimos una gran enseñanza. Los pastores fueron quienes recibieron como el primer anuncio de la llegada del Hijo de Dios. En ellos pues descubrimos la sencillez, la fe constante y también la espera. Fueron quienes confiaban en la llegada del Mesías. ¿Por qué una pastora o dentro de los pastores, por qué elegimos a una mujer? Queremos también en esta enseñanza que los pastores nos dejan ofrecer la vida, el trabajo, el servicio, la sencillez, el trabajo muchas veces no valorado de la mujer hoy en día, quien ha venido también sufriendo la marginación, la humillación, quien sigue siendo víctima de violencia y que en la actualidad con este aislamiento como que esta parte de la marginación en la mujer se ha venido agudizando en muchos espacios. Y pues bueno, aprender de los pastores este gran corazón confiado y abandonado en Dios, y que fue la causa por el que Dios envía este primer mensaje de la llegada del Dios que se hace niño a ellos. A pesar del trabajo insignificante en el que se ganaban la vida, Dios los vio como predilectos. Los pastores fueron también los primeros en creer este anuncio, fueron los primeros en acudir al pesebre, fueron los primeros en contemplar al Dios que se hacía niño, al Dios que se abajaba a ser uno de ellos. De lo que bien. Tenemos al niño Dios. Bueno, muy bien. Que nos enseña la humildad, la pobreza, la sencillez, siendo Dios, siendo Rey de Reyes, quiso hacerse un niño pequeñito, indefenso, y entonces está entre nosotros y espera también de nosotros esa humildad y esa obediencia que tuvo hacia su Padre, aún en medio de su dolor y sufrimiento, y todo lo que sufrió desde pequeñito hasta la muerte en la cruz, nos da ejemplo de todas esas virtudes y nos esforzaremos por cumplir, por imitarlo. Y que pues eso es lo que tenemos aquí del niñito Jesús. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, aquí vamos a presentar los personajes de los Reyes Magos. Bueno, los Reyes Magos llevaron regalos al niño Jesús. En la actualidad, los grupos de diferentes parroquias de Guatemala están ayudando a los damnificados de los huracanes Eta y Iota en Izabal, Petén y Alta Verapaz. Todo eso, pues, eso es lo que estamos viviendo hoy, pues, en nuestro tiempo, en nuestros días, pues, nos damos cuenta, desde un principio, lo llevaron todos esos, pues, al niño Dios. Jesús, pues, hoy sigue también, pues, llevando todas las personas. Todo eso es lo que hicimos un poquito, pues, es lo que queremos compartir con ustedes. Muchas gracias. Continuamos con la comunidad de Cuernavaca. Ahí está, nosotras elegimos el pesebre como signo de acogida y esperando que cada una de nuestras comunidades sea ese lugar en donde Jesús pueda nacer. Muy bien, gracias. Gracias. A continuación, después de haber presentado nuestros personajes, que nos faltaron algunos, ¿verdad? Pero ahora vamos a escuchar el texto de Lucas del versículo 6 al 16 y después unos minutitos de silencio. Del Evangelio según San Lucas. Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debía tener su hijo,
y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en una pesebrera porque no había lugar para ellos en la sala común. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. El ángel del Señor se les apareció y lo rodeó de claridad la gloria del Señor, y todo esto les produjo un miedo enorme. Pero el ángel les dijo: no teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy nació para ustedes en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. En esto lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en una pesebrera. De pronto aparecieron otros ángeles y todos alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra gracia y paz a los hombres. Palabra de Dios. Meditamos un momentito la palabra. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos a otro momento de nuestra posada. Después de haber escuchado después de este breve silencio, ahora nos encaminamos, ¿verdad? Recorriendo caminos de misión. Ahora vamos a hacer la petición de la posada. Para pedir la posada son 6 parrafitos, 6 versos. Entonces, el verso número 1, Monterrey empieza y San Antonio le contesta, ¿verdad? El número 1. Los 1 les van a tocar a Monterrey y a San Antonio. El 2, Guatemala y Tasco. El 3, Cuernavaca. Teníamos a Santa Cruz, pero ya no está Santa Cruz, entonces vamos a hacer nosotros los de Toluca. Apasco y Cuautla. 4, Apasco, 4, Cuautla. 5, Monterrey. En nombre del cielo, les pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo
los cielos, que lo premiará. Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado, los voy a paliar. Seguimos rendidos desde Nazaret. Yo soy carpintero de nombre José. No me importa el nombre, déjenme dormir, pues ya les he dicho que no voy a abrir. Posada te pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. Es una reina, quien lo solicita, como es que de noche anda tan solita. Es reina del cielo y madre va a ser de mi divino verbo. Eres tú, José, tu esposa es María, entre peregrinos no nos conocía. Dios Padre, Señores, su gran gravedad y los con del cielo de felicidad. Dichosa la casa que alberga este día a la Virgen pura, la hermosa María. Entre santos peregrinos, Rincón, que aunque sobre la se las doy de corazón, cantemos con alegría, todos considerar que Jesús es María, nos vinieron a Bueno, pues ahora que ya tenemos, ¡ay, qué hermoso chiquito! Pues ahora que ya tenemos al bebé, que ya tenemos, estamos en el, ya le dimos posada a José, al niño, a José y a María. Entonces ahora pues vamos a hacer un poquito de memoria acerca de qué misión, ¿verdad? Hacer memoria y mencionamos un lugar de misión cordimariana en estos 100 años de nuestra historia. El primero es
el Señor de los Trabajos, ese templo donde Carmelita, Julián y Margarita empezaron la misión, y allí fue ese momento donde se inició también a fraguar el carisma misionero. Escogimos a Martindeo por la razón de la persecución religiosa en México. Nuestra pequeña congregación de 5 madres vienen a pedir posada en la primera casa misión de Estados Unidos. Menciona usted acerca de cuando llegaron después de exiliadas. Siguiente. Voy a decir de las que me acuerdo. A ver. La misión de Navojoa, Sonora, que se fundó en la década de los 70. La misión de Tepecuacuilco, Guerrero, también en los años 70. La de Tlacuapa, Guerrero, también en los años 70. La misión de Coatetelco, en los años, a partir del 84 que se fundó, 84-85. La misión de Comitán, Chiapas, en los años 90. Y la misión de Venezuela en los años 70 también. Son los que me acuerdo ahorita. Gracias, madre. La congregación inició en la casa postulantado de los padres claretianos, en la Ciudad de México. En Zamora, en calle Zamora. Así es. Allí profesaron a nuestra madre y 5 personas más. Nuestro padre les dio la profesión. Bueno, yo del Valverde me tocó casi ser de las fundadoras. Llegué un poquitito después de que se iniciaron las clases en 1963, pero me tocó asistir a cuando pusieron la primera piedra. Era apostólica, estaba joven y bella. Entonces de allí profesé y fue la primera casa donde me enviaron con los del kinder, y esa fue para mí algo especial, porque a la vez que allí nací como maestra, también como catequista en el Templo de María Reina. Gracias. En 1943 se funda aquí la misión Unidad de Cuernavaca. Casa de Misión, así es. La Casa Misión de Cuernavaca. Muy bien. Sí. En el 58, 59 a Pasco. A Pasco, muy bien. Muy bien. Madre Teresita Silva, ¿quieres hablar? En el 1969 fue lo de aquí del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz. Después de varios años en los que tenemos ahorita, pues que ya pasamos de los 50, de esa presencia y de esa misión para orientar a los muchachos ya mayorcitos y que no saben a veces ni lo que es, ¿verdad? Ni ser joven, ni ser niño, y todavía no alcanzan a comprender los pasos que tienen que dar. Es difícil. Y pues es una misión en que hay que tener mucha constancia, mucha entrega para poder hacer algo de lo que se puede hacer. Ayudar y participar, hacernos partícipes de una nueva sociedad. Estaba recordando también, ahorita no tengo la fecha de cuando se llegó aquí a Monterrey, porque las Cordimarianas estuvieron en la Colonia del Vidrio 20 años. De ahí surgimos varias vocaciones, no únicamente con las Cordimarianas, sino con otras congregaciones. Varias de mis compañeras están, y no solo eso, cuando la señorita Irene cumplió 25 años de trabajar en las escuelas del Vidrio, éramos 25 los que estábamos en diferentes congregaciones con maristas, los muchachos maristas, lasallistas, cordimarianas, de otras congregaciones también de mujeres, ¿verdad? De chicas. Entonces varias de mis compañeras están ahorita, no son religiosas, son mamás,
pero yo creo que fue una gran misión lo que hicieron nuestras madres. ¿Por qué? Porque la mayoría son catequistas, dan pláticas prebautismales, dan quinceañeras, en fin, están metidas en la iglesia, dando, aparte de ser mamás, también dando su vida en pro del bien de los niños, ¿verdad? Para que conozcan a Jesús y a su madre, ¿verdad? Y al padre y todo. Entonces yo creo que fue muy bonito iniciar en la Colonia del Vidrio porque, vuelvo a insistir. Muchas gracias, madre. Gracias, madres, por su participación. Ahora las invito a que vayamos preparando ahí a nuestro niño encueradito. Recordamos esta canastilla que fue realizada por nuestra madrecita. La hizo para realizarse en la novena, pero nosotros vamos a ir diciéndola una a una. Yo les voy a ir diciendo qué comunidad vaya leyendo cada parte, pero al mismo tiempo todas vamos a ir haciendo, así que les invito a que una de ustedes tome al niñito Dios. Primero acerquemos el colchoncito o la cuna o el pesebre, que cada una haya preparado ahí para el niño Dios. Con las plumas de las inspiraciones, encerrándolas en mi alma custodias, coloración dentro de mi corazón. En este tiempo de la pandemia, pensemos qué inspiraciones nos han llegado, hagamos memoria de ellas y ofrezcámosla al niño Dios desde el corazón. Lo hacemos en silencio, unos segunditos. Acariciar y besar al Santo Niño con los labios de la caridad hacia Dios y hacia el prójimo, cada vez que entre a mi celda con amorosos anhelos y suspiros de santo amor. ¿Qué acciones de caridad y servicio me invita la Ruaj de Dios a realizar en este tiempo de Navidad? Con varios actos interiores de pureza y limpieza de corazón, diciendo de un trabajo a otro, Candísimo Señor Jesús, dame un corazón puro como el tuyo. Cada acción realizada esta Navidad, hagámosla pronunciando en interior la jaculatoria que nos indica Carmelita. Repitámosla en nuestro interior en este momento, esta jaculatoria. Candidísimo Niño Jesús, dame un corazón puro como el tuyo. Con varios actos de deseo de sufrir mucho por Él, aceptando con mucho amor los pequeñitos sufrimientos que me regala, siquiera interiormente para calentarlo. Aceptemos con mucho amor las contrariedades cotidianas en esta octava de Navidad. Con varios actos de recogimiento interior, mortificando amor propio. Vivamos esta actitud especialmente durante los ejercicios espirituales. Ya que he podido sufrir callando, al menos, niño mío, recibe en cada latido de mi corazón el deseo vehemente de amarte, padeciendo, anonadándome en cada momento con tus favores. Cada una
lleva una ofrenda al niño Dios desde su corazón. Mientras escuchamos el canto, yo vengo a ofrecer mi corazón. Adornar la cabecita es de las manitas de mi divina niña con muchos actos de sujeción a su voluntad santísima, tan grande la humildad. Buscar y sujetarnos a la voluntad de Dios con humildad en este año del centenario. Cargarlo y besarlo, pedírselo al niño Dios. Yes. Santísima, desde la mañanita, con centuplicados actos de amor en todo lo que me pase y sufra en el día, para que me lo dé un ratito y nazca en mi corazón, traerlo en la mente y corazón durante el día, besarlo, acariciarlo, decirle en cada paso que dé, estoy pensando en ti, mi chiquito. Ven a mí, que sufro porque te amo. Les invito a que lo vayamos cargando, allá las que están en San Antonio, que se vayan pasando al niño Dios un ratito cada quien, que lo vaya cargando, lo vaya besando, mientras escuchamos este canto. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. A ver al niño Jesús, he venido de Ayacucho, 4 quesos le he traído, porque yo lo quiero mucho, y yo desde el Cusco vengo para ver a mi niñito, con amor le he traído un ponchito y un chullito. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. De los pies del Misti vengo a adorar al Rey Eterno. He traído unos buñuelos, también rotos rellenos. Caminando muy deprisa, desde Chincha he venido. A Jesús le he traído tejas, uvas y un buen vino. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Desde Lima he traído más amor para el niño, pa' María y pa' José, y el turrón y camotillo. Los chalacos tempranito salimos en bote al mar, pesca y pesca con la red, pa' ofrecerle al Emanuel. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón. Vamos a Belén, a adorar al niño Dios, a llevarle unos regalos, yo le doy mi corazón.
Muy bien. Bravo. Bravo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Danos una foto todas con el niño Dios, ahí abrazas al niño Dios. Las que están en cámara, acérquense a la cámara. Las que no están en cámara, acérquense a la cámara. Sí. A la una, acerquémonos. ¿Ya? Sí, pues aquí. Vamos a hacerle así, mira. Acerquémonos. Una. Ajá, por eso dice que se Venga, señora. Ay, sí. Roba cámara. Roba cámara. Una, dos, tres. Espera, nos vamos a acomodar aún. Perdón. Ya se ve, pero Pati no. Dos. Eso. Eso nos encanta. Sí. Sí. Muy feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad y próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad y próspero año y felicidad. You Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Tan, tan. Thank you. Amiga, ay, qué Salud, feliz Navidad. Muchas gracias, madre. Feliz Navidad. Adiós.